problema número 4 del cuadernillo. En este caso volvemos a encontrarnos con una línea de transmisión coaxial. Si bien veréis que en este caso, bueno, pues vamos a hacer alguna pequeña variante en lo que nos preguntan. Iré por tanto bastante ágil y rápido en lo que sería la parte del ejercicio que bueno, pues ya hemos hecho en ejercicios anteriores. Entonces, bueno, nos comentan que conocen la expresión del campo eléctrico monocromático del modo TEM, que se propaga por un coaxial de conductores perfectos, dieléctrico de permitividad relativa epsilon relativa 4 y permeabilidad mu sub 0, con lo cual, bueno, pues vamos poniendo datos. Por el momento los conductores son perfectos, tenemos un dieléctrico que tiene una epsilon relativa de 4, con lo cual epsilon será 4 epsilon sub 0, no hay por tanto pérdidas dieléctricas y la mu pues es mu sub 0. Me dice que tengo un radio interior A de 0,04 metros, un radio exterior B de 0,092 y me dan el campo eléctrico en la estructura que tiene la forma 60J partido por R por E elevado a menos J 40 pi Z por R unitario voltios por metro. Y entonces en el apartado A me preguntan que calcule la frecuencia de trabajo. Bueno, pues muy sencillo, puesto que la expresión del campo pues obedece a la clásica expresión donde tenemos una exponencial multiplicando a una parte, digamos, no exponencial. Esa parte no exponencial depende de la variable R de cilíndricas. Tenemos una estructura coaxial con un conductor interior, otro conductor exterior, el radio A, radio B, y bueno, pues nos dan el campo aquí en la estructura. Tenemos un sistema de coordenadas cilíndrico con la variable R aquí y la variable phi por acá. Y el vector Z pues se supone que pincha hacia afuera del dibujo. Bueno, pues como os decía, la parte exponencial, que en este caso es menos J 40 pi Z, tiene que ser, por tanto, igual a E elevado a menos gamma 0 Z, con lo cual podemos identificar directamente nuestra constante de propagación con el valor 40 pi J, o J 40 pi. Y por lo tanto, bueno, sabemos que por otro lado omega 0 es J omega raíz de mu epsilon, y en el problema actual pues será J por 2pi por la frecuencia, raíz de mu epsilon, que en nuestro problema, bueno, pues es mu sub 0, epsilon es 4 epsilon sub 0, con lo cual nos quedaría J2pi F, raíz cuadrada de 4, que sería 2, y raíz de mu sub 0 epsilon sub 0, que sería C sub 0. Con lo cual, bueno, pues identificamos ambas expresiones, esto con esto, y de aquí lo que sacamos es que, bueno, pues J40pi es igual a J4pi 4pi F partido por C sub 0. Y por tanto, de aquí lo que sacamos es que la frecuencia, por tanto, sería 10 C sub 0. Y por tanto, como C sub 0 es 3 por 10 a la 8, pues será 9 por 10 3 por 10 a la 8, pues será 3, perdón, por 10 a la 9 hercios, o lo que vienen siendo 3 gigahercios. Esa sería la frecuencia de trabajo. Por lo tanto, veis que es una identificación directa con la expresión típica de modo TEM en una estructura de línea de transmisión.
Bien, ahora me piden que calcule el campo magnético y aquí es donde viene lo interesante de ese programa, es que me piden que obtenga su expresión en el dominio del tiempo. Bien, la expresión del campo magnético en el dominio fasorial, que es en el que estamos trabajando directamente por el enunciado, eh, es directa, puesto que es z vectorial E partido por la impedancia de la onda TEM. Entonces, z vectorial E, bueno, pues habría que hacer z vectorial R multiplicado por esto sería 60J partido por eta R, que sería el módulo de Z por el módulo D partido por E, y el ángulo, bueno, pues por phi unitario, puesto que eso es lo que es Z vectorial R, por elevado a menos J 40 pi por Z. ¿Vale? Podemos esto simplificarlo un poquito más, simplemente teniendo en cuenta que la impedancia que eta es lo mismo que, bueno, pues como siempre es raíz de mu partido por epsilon, y en nuestro caso pues esto sería mu 0 partido por 4 epsilon sub 0, y esto es lo mismo que que la eta 0 partido por 2. Con lo cual, bueno, pues aquí lo que nos quedaría para el campo H, lo escribo un poquito más aquí a la derecha, sería J partido por pi r por phi unitario por elevado a menos J 40 pi Z, y como campo magnético que es con unidades de amperios por metro. Este sería el valor del campo magnético en la estructura. Bien, ahora bien, lo que me piden es el campo magnético en función del tiempo. Entonces, bueno, pues sabemos que el campo magnético en función del tiempo, pues lo único que hay que hacer es tomar la parte real del fasor campo eléctrico que tengo ahí arriba. Vamos a ver, si queréis lo podemos poner aquí como H sub C, ¿vale? El valor del fasor del campo eléctrico que hemos calculado multiplicado por elevado a J omega T. Lo que hay que hacer es esto. Bueno, pues haciéndolo, esto daría menos phi unitario partido por pi r, la parte esta de aquí, el j entraría como un factor de fase en la exponencial, y al tomar la parte real, que sería el coseno, bueno, pues el coseno con un factor de fase j se convertiría en el seno de omega t, que es omega es 2 pi por la frecuencia, que son 3 gigahercios, omega por t, y luego el menos J40 pi z sería menos 40 pi z por aquí. Y este seno, repito, es un seno, no es el coseno, puesto que esta J introduce el factor de pi medios dentro del coseno y por lo tanto lo convierte en seno. Y esto en amperios por metro es el valor del campo magnético dentro del coaxial. Recordemos que en todos estos problemas de los coaxiales, vamos, de las líneas de transmisión, trabajamos con fasores, pero que todo eso no dejan de ser unas señales reales en función del tiempo y en este caso, como podéis ver, del espacio, a través de la amplitud que disminuye como 1 partido por r, pero fijaros que la fase pues depende como con z, evidentemente a través de un factor de fase que lo llamamos constante de fase, que es beta. Muy bien, vamos a seguir. Apartado C. Calcule la onda de tensión y su expresión en el dominio del tiempo. Bueno, en primer lugar vamos a calcular lo que sería el valor de la tensión en z igual a 0. El valor de la tensión en z igual a 0, que acordaros que lo denominábamos como V sub 0. Entonces, bueno, pues es la función potencial en uno de los conductores menos la función potencial en el otro conductor. Tomamos valor absoluto para no liarnos, y lo que sucede es que no tenemos función potencial, sino que tenemos el campo. Pero bueno, pues no pasa nada, porque aquí simplemente lo que hacemos es menos la integral entre el radio, entre uno y el otro radio, o si queréis entre RA y R igual a B, porque ya repito, me despreocupo de coger
el valor absoluto y sería el campo eléctrico en z igual a 0, diferencial de L, diferencial de longitud. Perdón, esto es una diferencial de longitud. La diferencia de potencial se tiene que hacer entre la estructura de los dos conductores, por lo tanto lo que hago es sigo un camino así, desde R igual a A hasta R igual a B, y por lo tanto el diferencial de longitud pues será un diferencial de R. Esto será un diferencial de R. Bueno, pues hacemos la integral de E diferencial de L, bueno, si queréis esto sería diferencial de R por R unitario, y haciendo la integral, pues esto daría 60J logaritmo neperiano de B partido por A voltios. Esto sería el valor de V en Z igual a 0, y por lo tanto la onda de tensión ya completa sería V en función de Z, sería V0, que hemos visto que es 60J logaritmo neperiano de B partido por A, y por el factor exponencial del m elevado a menos j beta z. Y esto en voltios. Esto sería la onda de tensión en formato fasorial. En formato temporal, pues nada, simplemente, perdón, no sé por qué emborrono, si tengo un maravilloso borrador. En formato temporal, V en función del tiempo, pues simplemente, como siempre, lo que tenemos que hacer es tomar la parte real del fasor v de z que tenemos arriba por elevado a j omega t. Haciendo esa operación me daría menos 60 logaritmo neperiano de b partido por a por el seno de omega, que es 2 por pi por f, que son 3 gigahercios, omega t, menos 40 pi z, que sería el factor de fase. Y esto en voltios. Esa sería la onda de tensión en función del tiempo. Notar que aquí hemos hecho lo mismo, tenemos aquí al j, que lo subiríamos como elevado a j pi medios aquí arriba, y con ese factor de fase del pi medios, pues el coseno, que sería lo que me aparecería como al tomar la parte tal, se me transforma en este caso en el menos el seno. Y de ahí estos valores. Y vemos que la onda de tensión, bueno, pues depende solamente del tiempo y de la coordenada z, y no depende de la coordenada transversal, como no podría ser de otra forma. Sabemos que los modos TEM se puede definir un valor de tensión y un valor de corriente, puesto que bueno, pues es un modo TEM, y por lo tanto no depende de las coordenadas transversales ni el valor de la v de t ni el valor de la i de t. Bien, vamos al apartado D. Apartado D, me piden ahora la onda de corriente y su expresión en el dominio del tiempo. Pues bueno, pues como ya sabéis, la onda de corriente, por un lado, lo que calculo inicialmente es la densidad superficial de corriente en uno de los conductores, que en este caso pues lo hago, por ejemplo, en R igual a, aplicando las condiciones de salto del campo magnético, el conductor de R igual a, de R igual a, sería R vectorial el campo H particularizado en R igual a, y esto daría J partido por pi a por elevado a menos J 40 pi por Z por Z unitario amperios por metro, puesto que es una densidad superficial de carga. Y bueno, la H he cogido, bueno, pues esta H de aquí, que bueno, si queréis la llamamos H sub C, de la parte fasorial, ¿no? Y bueno, pues teniendo la densidad superficial de corriente, la corriente tendría un valor, simplemente lo que hay que hacer es integrar a lo largo de un conductor, en este caso sería el conductor de radio igual a A, de el módulo de esa densidad superficial de corriente que he calculado en R igual a A por diferencial de longitud. Y en este caso no nos confundamos, porque la integral en este caso
estamos haciendo es a lo largo de la superficie del conductor en una sección recta, con lo cual sería un diferencial de L como este que os estoy poniendo. En cuyo caso lo que tendríamos es la integral desde que phi es igual a 0 hasta que phi es igual a 2pi para cubrir toda la superficie del conductor interior, de j partido por pi por a, por elevado a menos j 40 pi z, diferencial de longitud, que sería un diferencial de longitud, un diferencial de arco, sería el radio, que es el conductor del radio A, por el ángulo, diferencial de phi. Y haciendo esta integral nos quedaría 2j por elevado a menos j 40 pi por z amperios. Lo que he hecho aquí es poner el valor de A que tenéis arriba, ¿no? Era no sé cuántos milímetros, ¿vale? Y de ahí sale esto. Bien, esto volvemos a tener una corriente en formato fasorial, lo que nos piden es la corriente en función del tiempo y lo que hacemos es tomar la parte real de esa corriente fasorial, esa I sub c, si la queremos llamar así, por elevado a j omega t, y eso daría menos 2 seno de 2 por pi por f omega t menos 40 pi por z, y esto serían amperios. Y bueno, pues lo que vemos es que la corriente en función del tiempo no depende de la coordenada transversal y es una onda es una onda, puesto que depende del tiempo, con esta frecuencia angular y con un factor de fase que depende de z, que es este que tenéis aquí. Muy bien, seguimos adelante con el problema. Me piden que calcule el valor medio de la potencia que se transmite por el cable. Bueno, pues la potencia que se transmite por el cable, por ejemplo, porque habría otras formas de hacerlo, sería un medio de la parte real para calcular su valor medio del valor fasorial S de Z por el valor en cualquier punto Z conjugado. Podría hacerlo, por ejemplo, en Z igual a 0 y tendríamos el producto de V0 por I0 conjugado. O podemos tomarlo en función de z, llevarnos las exponenciales y como una está conjugada y la otra no, pues esas exponenciales se nos van. Y lo que nos quedaría es un medio de la parte real de lo que multiplica a la exponencial de la onda de tensión, que es 60J. 60J neperiano de B partido por A, que sería esta parte de aquí. La exponencial ni la pongo porque luego al multiplicarlo por la IZ conjugado, pues se me va a marchar, ¿no? La IZ conjugado pues sería coger 2J y conjugarlo, que me daría menos 2J, y la exponencial sería la misma que anteriormente me hubiera puesto la V de Z, pero con el signo más, y por lo tanto pues ni la pongo. Entonces esto sería 60 logaritmo neperiano de B partido por A, que si metéis las cifras de lo que vale B ya, esto es aproximadamente igual a 50 vatios. Esa es la potencia que transporta mi coaxial. Potencia que permanece constante, puesto que hemos visto que no hay ningún tipo de pérdidas ni en el coaxial ni en los conductores. Bien, ahora en el apartado F me dicen que sabemos que el campo de ruptura del coaxial, del dieléctrico del coaxial, el campo de ruptura es igual a 3 por 10 elevado a la 6 voltios metro. Y me dicen cuál es la potencia transmitida máxima que mi estructura es capaz de transmitir. Bueno, pues como sabéis, bueno, pues el campo eléctrico en la estructura que tenemos es
es un campo E sub 0 partido por R unitario por elevado a menos J 40 pi por Z. He puesto E sub 0 y no he puesto el valor del ejercicio, que en este caso me dicen que es 60J. 60J. ¿De acuerdo? Por cierto, fijaros, con un valor, en este caso, digamos, de campo eléctrico que es 60J, o sea, de módulo sería 60, partido por donde se produce el campo eléctrico máximo, que sería R igual a A, sabemos que es en el R mínimo, que es R igual a A, pues en este caso, metiendo los datos, sería 60 partido por A, que era 0,04, estos son 1500 voltios por metro. Y esto, fijaros, que es menor que el campo de ruptura, ¿vale? O sea, con el campo que me han puesto en el enunciado, directamente no rompería, estaría seguro. Lo que me piden es que calcule hasta dónde puedo subir yo este sub 0 para que, bueno, pues transporte la potencia máxima, pero no llegue al campo de ruptura, ¿vale? Bueno, pues muy sencillo. Lo único que hay que tener en cuenta es que el valor de campo, de alguna forma, el módulo de campo es esto, entonces eso tiene que ser menor que el campo de ruptura. O sea, el módulo de E sub 0 partido por A con A mínimo, que es R igual a A, esto como máximo tiene que ser el campo de ruptura. Con lo cual, de aquí podríamos sacar que el valor máximo de E sub 0 que yo puedo tener, E sub 0 máximo, es igual a A por el campo de ruptura. Y esos son, bueno, pues A era 0,04, el campo de ruptura es 3 por 10 a la 6, con lo cual el campo máximo sería de 120.000 voltios por metro. Ese sería el módulo del campo máximo. Con este módulo de campo máximo, yo lo que tendría es una expresión del campo, que sería el máximo posible, que sería el E sub 0, que sería 120.000 partido por R, la constante J, no nos olvidemos, por elevado a menos J 40 pi por Z, y por R unitario voltios por metro. ¿Vale? Este sería el campo máximo que yo admitiría en mi estructura, ¿no? Pero recordemos que aquí lo que me están pidiendo es la máxima potencia que podría transmitir. Con lo cual, bueno, pues lo que voy a necesitar para calcular la máxima potencia es, aparte del campo, bueno, necesitaría bueno, pues, un medio de la parte real de VZ y Z, repetirlo todo, ¿no? Pero fijaros que no es necesario, porque fijaros, el campo magnético máximo asociado a ese campo eléctrico máximo, ¿cómo sería? Bueno, pues haciendo el Z vectorial del E partido por el R, pues esto me daría pues 2000 J partido por pi R por phi unitario por elevado a menos J 40 pi Z. O sea, vemos que simplemente lo que estoy haciendo es multiplicando los campos por un valor numérico constante. O sea, en el caso del H arriba, fijaros que yo lo que tenía era 60, tendría J partido por pi R por phi unitario, ¿vale? Y aquí tengo 2000 J partido por pi R por pi unitario. O sea, estoy multiplicando el campo por 2000 para convertirlo al máximo, que es exactamente el mismo factor por el que multiplico el campo para convertirlo al máximo. El 60 lo multiplico por 2000 y me sale 120.000, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si yo lo que tengo es un factor de 2000 que multiplica al campo H y que multiplica al campo E, y sabemos que la potencia transmitida es la multiplicación de H y de E, de alguna forma, es proporcional al módulo de H multiplicado por el módulo de E, bueno, pues aquí tendré un factor de 2000 que multiplica a otro factor de 2000 del campo E. Con lo cual, la potencia transmitida se me multiplicaría por un factor de 2000 por 2000
pues 2000 al cuadrado, ¿no? ¿Vale? Con lo cual, si antes transmitía 50 vatios, pues ahora transmitiré 50 vatios por 2000 al cuadrado. Y eso son 2 por 10 a la 8 vatios. La potencia que yo transmito máxima, sin romper, sería 2 por 10 a la 8. O sea, lo que hago es no repetirme todo el problema, sino ver un poco los factores por los cuales varían los campos y por tanto las potencias, y esa sería la potencia máxima que yo podría transmitir sin romper el dieléctrico. Bien, vamos a ver qué más tenemos en este problema. Me dicen que ahora considere que el conductor exterior no es perfecto, sino que tiene una conductividad 10 a la 7 y que obtenga la expresión de la constante de atenuación. Bien. Aquí el ejercicio pues no deja de ser uno de los ejercicios que hemos hecho en varias ocasiones de este cuadernillo. Y entonces, bueno, pues la constante de atenuación, que será debida a los conductores, puesto que la corriente es uniforme en los conductores, la voy a poder calcular como el valor de una resistencia partido por 2 veces la parte real de la impedancia característica. Y la impedancia, perdón, la valor de R sería 1 partido por sigma delta, 1 partido por el perímetro de los conductores, en este caso es uno solamente, que tiene conductividad finita, que sería el de radio B, con lo cual ese sería por 1 partido por 2 pi b. Y el valor de Z0 tampoco lo tengo, ¿no? Yo lo tendría que calcular. Z0 sería V0 partido por I0. Y V0 era 60J logaritmo neperiano de B partido por A. Y 0 es 2J. Esto sería 30 logaritmo neperiano de B partido por A. Con lo cual, aquí tendríamos como constante de atenuación 1 partido por 120 pi sigma delta B logaritmo neperiano de B partido por A. Donde pues tengo todos los datos, porque tengo, fijaros, recopilando, tendría sigma, me han dicho que es 10 a la 7. B es 0,092 metros. A también lo tengo. El neperiano de B partido por A me da, si no me he equivocado, 0,833. Y delta, pues como profundidad de penetración que es 1 partido por la raíz cuadrada de pi por f por mu, que sería mu sub 0, y por sigma. Y lo tengo todo. Entonces, si no me he equivocado y hacéis las cuentas vosotros, esto a mí me da 0,0012 unidades neperios por metro. El apartado H me dice que calcule la potencia que disipa en el cable desde Z0 hasta Z igual a 500 metros. Bueno, pues la potencia disipada, como sabemos, es la potencia transmitida en Z igual a 0 menos la potencia que transmite la onda en Z igual a D, que es está aquejada, digamos, del factor menos 2 alfa por D. Potencia transmitida la hemos calculado en un apartado anterior, son 50 vatios. Alfa lo acabo de calcular, D son 500 metros. Y esto lo calculáis y si de nuevo no me he equivocado, esto da 34,22 vatios. Y el último apartado de este ya largo problema me dice que calcule la atenuación en decibelios de la señal en dicho trayecto. Entonces, recordemos que normalmente las atenuaciones a nivel de sistema de las señales se dan en decibelios, pero que no hay mayor problema, puesto que sabemos la equivalencia de que un neperio
son 8,68 decibelios, igualdad que yo os aconsejo que os aprendáis de memoria, puesto que durante la carrera la vais a utilizar mucho. Y bueno, en este caso, en vez de un eperio, yo tengo una constante de atenuación que hemos dicho que es 0,0012 neperios por metro, con lo cual en decimelios, utilizando esto, sería 0,0104 decibelios por metro. Esta sería la atenuación en decibelios por metro. Y si yo lo que hago es propagar la onda en 500 metros, pues esto se me convierte en 5,2 decibelios. Esta sería la atenuación de mi señal cuando atraviesa 500 metros de esa estructura coaxial. Bueno, pues un problema más, espero que os quede claro. En este caso, la novedad del ejercicio ha sido trabajar en régimen fasorial, pasar de régimen fasorial a régimen temporal, como podéis ver, y también quizá pues este cálculo de la potencia de transmisión máxima, utilizando estos factores de multiplicación de cada uno de los campos y viendo cómo se transforman en ese factor de multiplicación al cuadrado para el caso de la potencia transmitida. El resto, bueno, pues son cosas que ya hemos visto. Quizá esto último también de dar una atenuación en decibelios y no en neperios, que hemos comentado en clase y que podéis ver ya en este ejercicio práctico. Un saludo a todos.